En el corazón del desierto de Mojave, donde el silencio pesa tanto que parece materia sólida, existe una máquina que no debería funcionar. No según las reglas que aprendemos en la escuela, no según el sentido común acumulado durante siglos de civilización, no según ningún principio que el ojo humano pueda verificar directamente, y sin embargo funciona. Devuelve respuestas correctas. Opera con una precisión que desafía cualquier explicación sencilla. Esta máquina, enfriada a temperaturas que no existen de forma natural en ningún rincón del universo observable, realiza en minutos cálculos que los mejores superordenadores del planeta necesitarían miles de millones de años para completar. El dato en sí mismo ya resulta perturbador, pero lo verdaderamente inquietante no es la velocidad. Lo inquietante es dónde sucede el cálculo, porque la física que gobierna estas máquinas señala hacia una única conclusión, una conclusión que la mayoría de los científicos que trabajan en este campo han aprendido a aceptar como quien acepta la existencia del viento. No puedes verlo directamente, pero los efectos están ahí, incontestables, repetibles, verificables hasta la última cifra decimal. Si disfrutas de este tipo de exploraciones profundas, significaría mucho para nosotros que le dieras me gusta al vídeo y te suscribieras. Nos ayuda a seguir creando este contenido. Comenzamos en un laboratorio en California. El año es 2019 y el mundo todavía no sabe lo que está a punto de suceder dentro de esas paredes refrigeradas. Un equipo de ingenieros lleva meses preparando un experimento que, si funciona, reescribirá los libros de texto, no de forma gradual, no añadiendo un pequeño párrafo a un capítulo existente. Lo reescribirá desde los cimientos. El dispositivo que han construido parece sacado de la imaginación de un orfebre del siglo XIX que hubiera leído demasiada ciencia ficción. Una estructura dorada que cuelga del techo de una cámara cilíndrica, rodeada de cables de todos los colores, blindajes térmicos, apilados con precisión quirúrgica y, en el punto más frío de todo el aparato, suspendido en un vacío más profundo que el espacio interestelar, un chip del tamaño de un sello postal. En ese chip conviven 53 pequeños bucles de material superconductor, cada uno capaz de comportarse de una manera que la física clásica declara imposible. No están en cero, no están en uno, están en ambos estados a la vez. Y cuando los ingenieros activan el sistema y dejan que el chip trabaje durante poco más de 3 minutos, lo que emerge del otro lado de ese tiempo es una respuesta que ningún otro ordenador sobre la superficie de la Tierra hubiera podido producir en el tiempo que le queda de vida al Sol. El experimento se llama muestreo de circuitos aleatorios. El nombre es técnico y árido, diseñado para no revelar su profundidad a quien no sepa buscarla. En esencia, el chip debe simular el comportamiento estadístico de una cadena de operaciones cuánticas y devolver la distribución de probabilidad de los resultados posibles. No produce ningún medicamento, no descifra ningún código, no predice el tiempo. Lo que hace es demostrar con qué velocidad puede pensar una máquina cuántica en comparación con una clásica. Y la respuesta que llega aquella mañana de octubre es tan extrema que los propios ingenieros se quedan en silencio varios segundos mirando la pantalla, antes de que alguien pronuncie una sola palabra. El superordenador más potente del planeta en ese momento, una máquina llamada Summit instalada en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, hubiera necesitado 10.000 años para llegar al mismo resultado. 10.000 años, más tiempo que toda la historia escrita de la civilización humana. Más tiempo que el Imperio Romano, el Imperio Mongol, el Renacimiento, la Revolución Industrial, las 2 guerras mundiales y el siglo digital combinados, multiplicados varias veces. La máquina cuántica lo había hecho mientras el café del equipo todavía estaba caliente. Cuando la noticia llegó al mundo científico, la primera reacción fue el escepticismo sistemático que acompaña a cualquier afirmación extraordinaria. IBM, cuyo negocio de superordenadores clásicos se veía directamente amenazado por este anuncio, respondió que con suficiente optimización clásica,
El mismo cálculo podría completarse en quizás 2 días y medio. Era un contraargumento legítimo, basado en técnicas reales de optimización de algoritmos, pero incluso aceptando la estimación más generosa de IBM, la máquina cuántica seguía siendo aproximadamente 1000 veces más rápida. Y esa brecha no iba a mantenerse estable. Con cada qubit adicional añadido al chip, la ventaja crecería de forma exponencial. No aritméticamente, no linealmente, exponencialmente. Lo que significa que la distancia entre lo que puede hacer una máquina cuántica y lo que puede hacer cualquier superordenador clásico no se mide en generaciones de tecnología, sino en órdenes de magnitud que rápidamente se vuelven imposibles de expresar en lenguaje ordinario. Para entender por qué, hay que detenerse un momento en lo que hace exactamente un qubit. Un bit clásico, la unidad básica de información de todos los ordenadores que han existido desde mediados del siglo XX, es binario. Vale 0 o vale 1, y nunca las dos cosas al mismo tiempo. Si tienes 2 bits, puedes representar 4 estados posibles, pero solo puedes habitar uno de ellos en cada instante. Con 10 bits, son 1024 estados posibles, pero sigue siendo uno solo el que el ordenador ocupa en cada momento. El crecimiento es real, pero la limitación es fundamental. El ordenador clásico visita los estados uno por uno, en secuencia. Un qubit en superposición es otra cosa completamente distinta. Vale 0 y vale 1 simultáneamente. 2 qubits en superposición no representan 4 estados potenciales de los que el sistema habita uno. Representan los 4 estados a la vez, todos ellos en paralelo. 3 qubits son 8 estados simultáneos. 10 qubits son más de 1000. Los 53 qubits del chip experimental representan aproximadamente 9.000 billones de estados simultáneos. 9 seguido de 15 ceros, todos ellos procesándose al mismo tiempo. Lleva ese razonamiento más lejos y el suelo empieza a temblar bajo los pies. Con 100 qubits, un procesador cuántico representaría más estados simultáneos que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Con 200 qubits, más estados que átomos en todos los cuerpos humanos que han existido desde que el género Homo apareció sobre este planeta. Y con 300 qubits, la cantidad de estados simultáneos supera el número de átomos en el universo observable. Todo el universo que podemos ver, cada estrella de cada galaxia, cada nube de gas interestelar, cada agujero negro y cada grano de polvo cósmico, no contiene suficiente materia para almacenar la información que un procesador de 300 qubits manipula en un solo ciclo de cálculo. El cálculo no cabe en nuestro universo. Y sin embargo, la máquina funciona y devuelve la respuesta correcta. Este es el misterio central, no un misterio filosófico, sino uno de ingeniería, uno que los equipos de Google, IBM, Microsoft y docenas de otras organizaciones están enfrentando cada día de trabajo. ¿Dónde sucede el cálculo? ¿Qué recurso computacional está utilizando la máquina cuando procesa más información simultánea de la que el universo visible podría albergar? La pregunta no tiene respuesta sencilla, pero tiene una respuesta, y esa respuesta, formulada con precisión matemática por primera vez en 1985 por un hombre que trabaja solo de noche en una casa tranquila de Oxford, es tan radical que la mayoría de las personas que la escuchan la primera vez se niegan a tomarla en serio. Esas mismas personas, si trabajan en física cuántica, generalmente la terminan aceptando. Oxford, Inglaterra. Una calle residencial quieta, casas de piedra gris, jardines bien cuidados. Dentro de una de esas casas vive un hombre que casi nunca sale. No conduce, no vuela, trabaja principalmente entre la medianoche y el amanecer, rodeado de papeles cubiertos de ecuaciones y la tenue luz de una pantalla de ordenador. Su nombre es David Deutsch. No aparece en los periódicos con frecuencia.
No da conferencias en estadios ni escribe bestsellers populares sobre ciencia. Trabaja, piensa. Y lo que piensa, cuando se digna a explicarlo, es esto. Los ordenadores cuánticos funcionan distribuyendo sus cálculos a través de universos paralelos, no como metáfora, no como ilustración pedagógica, como descripción literal de lo que ocurre dentro del chip cuando entra en operación. En 1985, Dage publicó un artículo en las actas de la Royal Society titulado Teoría cuántica, el principio de Church-Turing y el ordenador cuántico universal. Era un texto técnico, denso, no diseñado para lectores casuales. Establecía los fundamentos matemáticos de lo que hoy llamamos computación cuántica, con una claridad que ningún trabajo anterior había alcanzado. Y en el centro de ese trabajo había una afirmación que el propio Dage admite que tardó años en dejar de encontrar perturbadora. Cualquier ordenador cuántico suficientemente potente requiere, como condición necesaria de funcionamiento, la existencia de realidades paralelas. No puede operar sin ellas. Son la fuente de su poder computacional. Para entender de dónde viene esta conclusión, hay que retroceder 30 años más, hasta 1957, hasta la Universidad de Princeton, hasta un joven estudiante de posgrado llamado Hugh Everett III. Everett era brillante de una manera que incomodaba a sus supervisores. No aceptaba las respuestas que se le daban sin examinar sus cimientos, y los cimientos de la física cuántica ortodoxa de su época, la interpretación que los físicos daneses habían desarrollado alrededor de Niels Bohr en la primera mitad del siglo XX, tenían una grieta que Everett no podía ignorar. La interpretación estándar, conocida como interpretación de Copenhague, decía que un sistema cuántico antes de ser observado existe en una superposición de estados múltiples. El átomo es a la vez rápido y lento. El electrón está simultáneamente en dos lugares. La partícula tiene un spin que apunta en múltiples direcciones al mismo tiempo. Todo eso, según la teoría, es real. El objeto existe en todos esos estados de manera simultánea y genuina, pero en el momento en que alguien lo mide, la función de onda, ese objeto matemático que describe la superposición, colapsa. De golpe, como si eligiera, el sistema se instala en uno solo de los estados posibles. Los demás desaparecen. Nunca sucedieron. La observación ha decidido la realidad. Everett miró esto y formuló una pregunta que nadie con autoridad científica había hecho antes de forma sistemática. ¿Qué colapsa exactamente la función de onda? ¿Qué tiene la observación de especial que le confiere ese poder de seleccionar una realidad entre todas las posibles? La teoría no tenía respuesta. Decía que el colapso ocurría, pero no explicaba el mecanismo. Y Everett, con la obstinación tranquila de alguien que genuinamente quiere entender y no simplemente utilizar las ecuaciones, propuso algo que parecía absurdo y que resultó ser la única respuesta que no requería añadir ningún mecanismo adicional a la física. Propuso que la función de onda nunca colapsa, que todos los estados posibles que la ecuación describe son igualmente reales, que cuando un sistema cuántico es medido, la realidad no selecciona un resultado sino que se ramifica, se divide, creando ramas separadas en cada una de las cuales uno de los resultados posibles ocurre. El observador, el instrumento de medición, el laboratorio entero, la Tierra, el sistema solar, el universo visible, todo se ramifica junto con el sistema cuántico. En una rama, el átomo decayó. En otra, no decayó. En ambas ramas hay un observador consciente que está seguro de que su rama es la única que existe. Ambos observadores tienen razón en lo que a su experiencia respecta. Ambas ramas son reales. Esta es la interpretación de muchos mundos. Y cuando Everett la presentó en su tesis doctoral, la reacción del establishment físico fue de rechazo. No de rechazo argumentado en muchos casos, sino de desestimación. Bohr la descartó. Los físicos prominentes siguieron a Bohr.
El joven de Princeton, con todo su rigor matemático, fue tratado como alguien que había entendido mal qué significa ser físico, que había confundido la elegancia formal con la descripción correcta de la realidad. La herida fue profunda. Everett nunca publicó otro artículo de mecánica cuántica teórica. Dejó la física académica y se incorporó al Pentágono, donde pasó el resto de su carrera calculando tasas de mortalidad esperadas para distintos escenarios de guerra nuclear. Bebía, fumaba 3 paquetes al día. Engordó de manera notable. Se volvió inaccesible para su familia, para su esposa, para sus hijos. En 1982, murió en el sofá de su casa, a los 51 años. Su hijo Mark, que más tarde se haría famoso como músico, ha contado públicamente que la mañana en que encontró el cuerpo de su padre fue la primera vez que lo tocó. Por instrucciones escritas que el propio Everett había dejado, sus cenizas fueron arrojadas a la basura. Su hija Elizabeth, 14 años después, tomó su propia vida. En su bolso dejó una nota. La nota decía que esperaba encontrar a su padre en otro universo. Esa frase, esas pocas palabras escritas en un papel, contienen todo el peso de una historia que la ciencia preferiría no tener que contar, pero que no puede ignorar. Porque si la física que gobernaba la mente de Hugh Everett describe la realidad correctamente, y hay razones crecientes para creer que sí lo hace, entonces, en alguna rama de la estructura que su teoría describe, ese padre está vivo. En alguna rama nunca dejó la física académica. En alguna rama, Bohr escuchó en 1957. En alguna rama, la computación cuántica llegó décadas antes porque el hombre que le dio sus fundamentos teóricos fue reconocido en vez de relegado. Estas ramas no son consoladoras metáforas diseñadas para suavizar la pérdida. Son, según la física que impulsa cada procesador cuántico en operación hoy en el mundo, tan reales como la silla en la que estás sentado. Están ahí. Simplemente no podemos alcanzarlas desde la nuestra. David Deitch no entiende esta limitación como un problema existencial. La entiende como una propiedad estructural de la realidad que ha quedado incorporada sin que nadie lo planificara al diseño de los ordenadores cuánticos que se construyen hoy en Santa Bárbara, en Georgetown Heights, en Redmond, en Delft, en Shanghái. Cuando un qubit entra en superposición, argumenta Deutsch, no está meramente describiendo una probabilidad de ser medido en uno u otro estado. Está participando en una estructura física que tiene extensión en múltiples ramas de la realidad. El cálculo no sucede en una sola ubicación de nuestro universo. Sucede distribuido entre ramas paralelas, y la interferencia cuántica, ese fenómeno sutil que hace que las amplitudes de probabilidad se combinen con signo, actúa como el mecanismo que recoge los resultados de todas esas ramas y los consolida en una respuesta única que emerge en nuestra rama cuando realizamos la medición. Los críticos señalan que hay otras formas de interpretar la misma matemática que no requieren invocar universos paralelos. Tienen razón en que existen esas alternativas. La interpretación de Copenhague, la teoría de variables ocultas de David Bohm, la interpretación relacional propuesta por Carlo Rovelli, cada una produce las mismas predicciones para los resultados experimentales que se pueden medir en un laboratorio. Todas ellas son coherentes con los datos. La pregunta de cuál es correcta en el sentido más profundo no puede responderse todavía con ningún experimento, pero Deitch señala algo que sus críticos no han podido refutar satisfactoriamente. La interpretación de muchos mundos es la única que toma las ecuaciones exactamente como son, sin añadir ningún mecanismo externo. Las otras interpretaciones requieren complementos, un proceso de colapso que la teoría no describe, variables ocultas que la teoría no menciona, un papel especial para el observador que la teoría no fundamenta. Muchos mundos toma la matemática y dice, todo lo que está en la ecuación es real, nada más, nada menos. Y de eso
Directamente emergen las ramas paralelas como consecuencia inevitable. El debate continúa. Continuará probablemente por décadas más. Mientras tanto, los ingenieros siguen construyendo máquinas que, según la física más rigurosa disponible, funcionan tomando prestada capacidad computacional de lugares que no podemos ver, y la potencia de esas máquinas no ha dejado de crecer. En diciembre de 2024, Google anunció un nuevo procesador llamado Willow, con 105 qubits. El anuncio venía acompañado de dos logros que individualmente habrían sido suficientes para marcar un antes y un después en la historia de la computación. El primero, por primera vez en la historia, el equipo había conseguido lo que los teóricos llevaban décadas buscando. Al añadir más qubits al sistema, la tasa de error del conjunto no subía sino que bajaba, exponencialmente. Este fenómeno, conocido como corrección de errores por debajo del umbral, había sido predicho matemáticamente 30 años antes, pero nunca observado en un dispositivo real. Willow lo hacía funcionar. El segundo logro era quizás más fácil de visualizar, pero más difícil de procesar emocionalmente. Willow completó un cálculo de referencia en aproximadamente 5 minutos que hubiera requerido el superordenador clásico más potente del mundo. 10 septillones de años. Un septillón es un 1 seguido de 24 ceros. La edad del universo, para comparar, es aproximadamente 14.000 millones de años. Un 1 seguido de 10 ceros. Willow había superado al mejor superordenador clásico por un factor tan grande que la comparación deja de ser significativa en términos que el cerebro humano pueda procesar con intuición. En febrero de 2025, Microsoft reveló Majorana, un procesador basado en un estado de la materia que hasta entonces había sido puramente teórico. La arquitectura no usa bucles superconductores convencionales, sino cuasipartículas exóticas llamadas modo cero de Majorana, cuya característica fundamental es que la información no reside en ninguna de ellas individualmente, sino en la relación topológica entre pares de ellas. Es información sin localización. Para destruirla, el entorno tendría que perturbar el sistema en múltiples puntos simultáneamente, algo exponencialmente menos probable que una perturbación local. El qubit topológico es inherentemente más robusto porque, en un sentido preciso, no está en ningún lugar en particular. Amazon, IBM, IonQ, Quantinuum, Rigetti, una docena de compañías más. Todas publicaron avances en 2025, y en los primeros meses de 2026, cada una apostaba por una arquitectura diferente. Iones atrapados, fotónica, recocido cuántico, variantes del enfoque superconductor. Cada una creía que su camino particular llevaría primero a la tolerancia a fallos a gran escala. Y entonces, el 14 de abril de 2026, en lo que las Naciones Unidas habían designado Día Mundial de la Computación Cuántica, Young anunció que había logrado conectar físicamente dos procesadores cuánticos independientes mediante un enlace fotónico, transmitiendo fotones entrelazados entre dos máquinas situadas en dos habitaciones separadas y usando ese entrelazamiento para establecer coherencia cuántica entre los qubits de ambos sistemas. Los analistas lo llamaron el santo grial de la escalabilidad. Era la diferencia entre tener un ordenador y tener un centro de datos. Durante décadas, la computación cuántica había estado limitada a lo que podía hacerse en un solo chip, porque conectar chips manteniendo la coherencia cuántica a través del enlace parecía un problema insoluble. Young acababa de mostrar que tenía solución. La era del chip único había terminado. La era de la computación cuántica distribuida había comenzado. Pero para entender qué hace exactamente que estas máquinas sean tan poderosas, hay que entender algo que la física lleva describiendo desde hace más de un siglo, pero que muy poca gente visualiza con claridad: lo que sucede cuando un gato está vivo y muerto al mismo tiempo. En 1935, Erwin Schrödinger
el físico austriaco que había formulado la ecuación fundamental que describe cómo evolucionan en el tiempo los sistemas cuánticos, decidió escribir un artículo para demostrar lo absurda que era la interpretación que sus colegas estaban defendiendo. La ecuación era suya. Las consecuencias que otros extraían de ella le parecían filosóficamente insostenibles. Así que imaginó una situación que extendía esas consecuencias hasta una escala donde cualquier persona razonable podría ver el absurdo con sus propios ojos. Imaginó una caja sellada. Dentro de la caja, un gato. También dentro de la caja, un vial de veneno, un martillo conectado a un detector de radiación y un átomo radiactivo con una probabilidad exactamente del 50% de desintegrarse en la próxima hora. Si el átomo se desintegraba, el detector activaba el martillo rompía el vial y el veneno mataba al gato. Si el átomo no se desintegraba, el gato seguía vivo. Según la interpretación cuántica ortodoxa que Schrödinger quería refutar, el átomo antes de ser observado existe en una superposición de desintegrado y no desintegrado. Pero el átomo estaba conectado a través de una cadena de mecanismos físicos ordinarios con el estado del gato. Por tanto, hasta que la caja fuera abierta y su contenido observado, el gato también debía estar en una superposición de vivo y muerto. Schrödinger esperaba que sus colegas reconocieran este resultado como una prueba por reducción al absurdo de que algo estaba fundamentalmente mal en la interpretación. Sus colegas no lo reconocieron, mantuvieron la interpretación, dijeron que sí, que en principio el gato realmente está en superposición de vivo y muerto, hasta que alguien abre la caja. El absurdo no era un defecto, era una característica, y 9 décadas de experimentos de laboratorio han confirmado que la teoría que produce esa conclusión absurda es extraordinariamente infaliblemente correcta. Cada chip de silicio en cada teléfono móvil del mundo, cada láser en cada reproductor óptico, cada aparato de resonancia magnética en cada hospital del planeta funciona gracias a la física que Schrödinger trató de destruir con su gato. Lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el gato de Schrödinger es que no era una metáfora. Schrödinger no estaba diciendo que el gato nos parece vivo o muerto dependiendo de lo que sabemos sobre él. Estaba diciendo, y los experimentos han confirmado, que la mecánica cuántica describe el gato como literalmente en ambos estados. Y las ecuaciones que gobiernan un átomo radiactivo también gobiernan el gato, la silla, la mesa, el cuerpo del lector. No hay un tamaño en el que la mecánica cuántica se desactiva y entra en funcionamiento la mecánica clásica. La descripción cuántica es la descripción fundamental. El mundo clásico que experimentamos es el aspecto que tiene la realidad cuántica después de que le haya pasado algo. Ese algo tiene un nombre: decoherencia. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, cuando un fotón rebota en él, cuando una molécula de aire lo roza, cuando una fluctuación térmica lo perturba, información sobre el sistema fluye hacia afuera. La superposición no se destruye en sentido estricto. Lo que ocurre es más sutil. Los estados alternativos del sistema se correlacionan con el entorno de una forma que los hace inaccesibles para cualquier observador situado dentro de ese entorno. Las ramas de la realidad se separan. En términos prácticos, desde la perspectiva de cualquier observador, el sistema parece haber adoptado un estado definido. Para un objeto del tamaño de una taza de café, este proceso ocurre en aproximadamente 10 elevado a menos 39 segundos. Una fracción de tiempo tan vanishingly pequeña que carece de nombre en el lenguaje cotidiano. Por eso no experimentamos la extrañeza cuántica en la vida diaria. No porque la mecánica cuántica no se aplique a nosotros, se aplica. Es porque el entorno nos ha estado midiendo tan continuamente, tan completamente, tan inexorablemente, que cualquier posibilidad cuántica lleva mucho tiempo decoherida en las ramas clásicas, que no pueden interactuar entre sí. Esta comprensión transforma la manera de ver los ordenadores cuánticos.
Si la decoherencia es lo que esconde el mundo cuántico de nuestra experiencia cotidiana, entonces construir un ordenador cuántico significa combatir la decoherencia. Significa crear condiciones en las que un sistema cuántico pueda existir en superposición sin que el entorno robe información de él antes de que el cálculo termine. Todo en el diseño de un procesador cuántico, desde las cámaras de dilución que enfrían los chips a una centésima de grado por encima del cero absoluto, hasta los blindajes electromagnéticos, las cámaras de vacío, las plataformas de aislamiento sísmico, los cables diseñados para no introducir ruido electromagnético. Todo existe para una sola cosa: mantener alejado al universo el tiempo suficiente para que el cálculo termine. El universo, en este contexto, es el enemigo, no metafóricamente. El entorno físico que rodea el chip intenta constantemente medir los qubits, extraer información de los estados cuánticos, forzar al sistema a colapsar en estados definidos antes de que la computación esté lista. Cada fotón errante, cada vibración mecánica, cada fluctuación electromagnética del entorno es un adversario. Los refrigeradores y escudos y cámaras de vacío son la armadura con la que los ingenieros protegen al cálculo de ese adversario omnipresente. La temperatura de operación de estos procesadores, una centésima de Kelvin, es más fría que cualquier lugar del espacio interestelar profundo. El vacío de sus cámaras es más limpio que el espacio entre galaxias. Millones de dólares de ingeniería de precisión invertidos en crear, dentro de un laboratorio en la Tierra, un entorno más extremo que casi cualquier cosa que existe de forma natural en el cosmos. Todo para proteger un cálculo que dura fracciones de segundo. Microsoft eligió un camino radicalmente diferente. Su apuesta por los qubits topológicos de Majorana no es solo una alternativa técnica. Es una filosofía diferente sobre dónde debe residir la información cuántica. En vez de localizar la información en el estado de una partícula específica y luego blindar esa partícula del entorno, los qubits de Majorana distribuyen la información en relaciones entre partículas separadas. La información es un patrón, no una cosa. El entorno puede perturbar las partículas individuales sin destruir el patrón, porque el patrón no está en ninguna de ellas, individualmente. Para borrarlo, haría falta una perturbación perfectamente coordinada en múltiples lugares simultáneamente, algo que ocurre con una probabilidad exponencialmente inferior a cualquier perturbación local. Si esta arquitectura escala como sus creadores esperan, podría producir chips con millones de qubits en un dispositivo que cabe en la palma de la mano. Millones de qubits, cada uno en superposición, cada uno contribuyendo exponencialmente a la capacidad de procesamiento del conjunto. Un sistema de esas características representaría simultáneamente más estados que átomos en el universo observable, elevado a potencias que no tienen representación en el lenguaje cotidiano. Todo esto nos lleva a una pregunta que los ingenieros han aprendido a responder prácticamente sin formularla filosóficamente. ¿Cómo extrae la máquina una respuesta útil de semejante océano de posibilidades? No puede intentar todos los estados y comprobar cuál es correcto. Sería absurdo. El espacio de posibilidades es demasiado grande para explorar secuencialmente. La solución es más elegante y más perturbadora que cualquier búsqueda de fuerza bruta. La solución es la interferencia. Cuando se lanzan dos piedras a un estanque, cada una produce ondas circulares que se expanden hacia afuera, donde las crestas de dos ondas se encuentran. Se suman en una cresta mayor. Donde la cresta de una onda encuentra el valle de otra, se cancelan mutuamente. El resultado es un patrón de interferencia. Algunas zonas del estanque tienen ondas grandes, otras permanecen en calma. Este fenómeno, la interferencia constructiva y destructiva, no es una rareza acuática, es la naturaleza fundamental de todo lo que se comporta como una onda. La luz interfiere, el sonido interfiere,
Y la mecánica cuántica describe la materia misma como un fenómeno ondulatorio, lo que significa que los objetos cuánticos interfieren con ellos mismos y entre sí de maneras que tienen consecuencias físicas medibles. En un ordenador cuántico, cada posible resultado de un cálculo tiene lo que los físicos llaman una amplitud de probabilidad. Estas amplitudes se comportan como ondas. Se pueden sumar de forma constructiva o cancelar de forma destructiva. Los algoritmos cuánticos son secuencias de operaciones diseñadas específicamente para que las amplitudes correspondientes a las respuestas incorrectas se cancelen entre sí mientras las amplitudes correspondientes a la respuesta correcta se refuerzan. Cuando el cálculo termina, lo único que queda con amplitud significativa es la respuesta correcta. Las respuestas incorrectas no han sido descartadas después de ser comprobadas. Han sido eliminadas de la existencia antes de que ninguna medición sea posible. El cálculo es un proceso de escultura. Se comienza con una nube de posibilidades y mediante interferencia cuidadosamente orquestada se talla todo lo que no es la verdad, dejando solo la verdad en pie. En 1994, un matemático en los laboratorios Bell llamado Peter Shor publicó un algoritmo que usa exactamente esta mecánica para factorizar números grandes en sus factores primos. La factorización, el problema de descomponer un número grande en los dos primos que al multiplicarse lo producen, es trivial para números pequeños y fantásticamente difícil para números grandes. Tan difícil que la seguridad de casi toda la comunicación cifrada en Internet se basa en esa dificultad. El algoritmo RSE, que protege transacciones bancarias, mensajes privados, historiales médicos, secretos gubernamentales y comerciales en todo el mundo, asume que ningún ordenador existente puede factorizar los números clave en un tiempo útil. Para un ordenador clásico, factorizar una clave de 2048 bits requeriría más tiempo del que le queda de vida al universo. El algoritmo de Shor, ejecutado en un procesador cuántico suficientemente grande, puede hacerlo en minutos. El día en que ese procesador suficientemente grande exista, toda la infraestructura criptográfica del mundo digital se vuelve transparente, no solo las comunicaciones futuras. Cada mensaje cifrado que haya sido capturado y almacenado, cada transacción bancaria registrada, cada cable diplomático archivado, cada historia médica transmitida, todo. En 1996, Love Grover, también en los laboratorios Bell, publicó otro algoritmo que hace algo diferente. Busca en bases de datos sin estructura con una eficiencia imposible para cualquier sistema clásico. Donde un ordenador clásico necesita revisar en promedio la mitad de los elementos de una lista para encontrar el que busca, Grover necesita solo la raíz cuadrada de ese número. No tan dramático como Shor en términos absolutos, pero aplicable a una clase enormemente más amplia de problemas. Casi cualquier tarea computacional que implique buscar entre posibilidades, desde el aprendizaje automático hasta la optimización logística, puede acelerarse con la mecánica del algoritmo de Grover. Ambos algoritmos esperaron años a que el hardware existiera para ejecutarlos a escala útil. Los planos estaban listos desde finales del siglo XX. Las máquinas estaban llegando a principios del siglo XXI. Y la convergencia entre los planos y las máquinas está sucediendo ahora en tiempo real, más rápido de lo que casi nadie había previsto. Pero hay algo que rara vez se dice en las presentaciones corporativas y los comunicados de prensa. La misma física que hace funcionar estos algoritmos también revela algo sobre la naturaleza del mundo que nos habitamos, no sobre el mundo de los laboratorios criogénicos y los chips de niobio, sobre el mundo de los árboles y los pájaros y los pensamientos que cruzan la mente en un momento de quietud. La física cuántica no se detiene en la puerta del laboratorio. Nunca lo hizo. El universo no sabe que hemos construido un muro conceptual entre lo cuántico y lo clásico. Las ecuaciones se aplican a todo. La decoherencia explica por qué no vemos los efectos cuánticos en los objetos grandes, pero no los elimina.
Los efectos están ahí, actuando en cada átomo de cada célula de cada organismo vivo sobre la superficie de este planeta. Y en las últimas 2 décadas, una serie de descubrimientos experimentales han revelado que la vida no simplemente tolera la mecánica cuántica a nivel molecular, la usa, la explota. Depende de ella para procesos que sin ella serían imposibles. La fotosíntesis, el proceso por el que las plantas verdes y ciertas bacterias convierten la luz solar en energía química, ha sido estudiado con meticulosidad durante más de un siglo. El camino básico se conocía. Un fotón golpea una molécula de clorofila. La molécula absorbe la energía del fotón. Esa energía viaja a través de una cadena de moléculas pigmentarias hasta llegar al centro de reacción donde impulsa la maquinaria química que produce azúcar. Lo que nunca había podido explicarse satisfactoriamente era con qué eficiencia viajaba esa energía. La física clásica predecía pérdidas significativas en cada paso de la cadena. Las mediciones en organismos fotosintéticos reales mostraban casi ninguna pérdida. Casi el 100% de los fotones absorbidos llegaban al centro de reacción con su energía intacta. Ningún modelo clásico podía explicar eso. En 2007, un equipo liderado por Graham Fleming en la Universidad de California en Berkeley publicó en la revista Nature la respuesta. Usando espectroscopía láser ultrarrápida, pudieron observar que la energía de los fotones absorbidos no viajaba por la cadena de pigmentos saltando de una molécula a la siguiente, como lo haría una pelota rebotando de una escalera a otra. Viajaba como una superposición cuántica, explorando todos los caminos posibles simultáneamente. Y el camino que la llevaba de forma más eficiente al centro de reacción era el que emergía de la interferencia cuántica de todas las alternativas. La bacteria fotosintética, en su oscura existencia acuática, estaba ejecutando algo cuantitativamente análogo al algoritmo de Grover. Estaba usando interferencia cuántica para encontrar el camino óptimo. Lo había estado haciendo, se calcula, durante al menos 2.000 millones de años antes de que los humanos formularan la mecánica cuántica como disciplina teórica. Los pájaros migratorios vuelan miles de kilómetros guiados por el campo magnético de la Tierra. Durante décadas, los biólogos supieron que lo hacían pero no podían explicar cómo. El campo magnético en la superficie de la Tierra es extraordinariamente débil. Aproximadamente 50 microteslas, una magnitud tan pequeña que requiere instrumentación especializada para medirla con precisión. ¿Cómo podría un cerebro de pájaro, con su bioquímica ordinaria, detectar algo tan tenue? En el año 2000, el biofísico Thorsten Ritz propuso que el mecanismo era el entrelazamiento cuántico. En la retina de las aves migratorias, existe una proteína llamada criptocromo que al absorber luz azul genera lo que se llama un par de radicales. 2 electrones en 2 moléculas diferentes cuyos espines están cuánticamente entrelazados. El campo magnético de la Tierra actúa sobre esos espines entrelazados de una manera que depende de la orientación relativa del campo y del eje del par. La química del criptocromo cambia dependiendo del estado del par cuando finalmente decohere. El pájaro, interpretando esas diferencias químicas en distintas posiciones del ojo, percibe la dirección del campo magnético. Está viendo el magnetismo con física cuántica. Está usando el entrelazamiento, el mismo fenómeno que hace posibles las comunicaciones cuánticas más sofisticadas que los ingenieros han diseñado como brújula biológica. La propuesta de Ritz fue recibida con escepticismo. Luego vinieron los experimentos, las confirmaciones bioquímicas del par de radicales de larga vida en el criptocromo, los estudios de comportamiento que mostraban cómo las aves perdían la orientación magnética cuando se las exponía a campos de radiofrecuencia sintonizados exactamente para interferir con la dinámica del par de radicales exactamente como predecía la teoría. Los estudios genéticos identificando las variantes específicas del criptocromo involucradas. Para 2024, la brújula cuántica del petirrojo europeo no era una hipótesis,
sino un mecanismo entendido en detalle molecular. Y la lista de especies que lo usan se había ampliado para incluir salmones, tortugas marinas y muy probablemente muchos insectos. Los enzimas, las proteínas que catalizan las reacciones químicas en cada célula viva, usan en muchos casos un efecto cuántico llamado efecto túnel. El efecto túnel ocurre cuando una partícula cuántica, en virtud de su naturaleza ondulatoria, puede atravesar una barrera de energía que la física clásica dice que no puede cruzar. Ciertas reacciones enzimáticas que ocurren a tasas observadas en el organismo son físicamente imposibles bajo química clásica pura. Los reactivos no tienen suficiente energía para superar la barrera de activación. Lo que sucede es que protones hacen túnel a través de la barrera, aprovechando su naturaleza cuántica, para sortear la imposibilidad clásica. Esto ha sido confirmado en enzimas que van desde las implicadas en el metabolismo básico hasta las que reparan el ADN dañado. Un campo académico nuevo ha crecido alrededor de estos hallazgos. Lo llamamos biología cuántica. Hace 20 años no existía. Hoy tiene revistas, congresos, programas de posgrado y una cohorte creciente de investigadores jóvenes que no tratan los efectos cuánticos en sistemas vivos como curiosidades exóticas, sino como mecanismos biológicos de rutina. El dogma anterior, que la biología era fundamentalmente clásica, que el calor y el ruido del entorno celular impedían cualquier coherencia cuántica relevante, ha cedido ante la acumulación de datos experimentales. La vida encontró la física cuántica mucho antes que nosotros. Miles de millones de años de selección natural que exploró el paisaje de la química posible con una exhaustividad que ningún laboratorio humano podrá igualar. Descubrió que el reino cuántico es un lugar productivo donde hacer negocios biológicos. Esto cambia la forma en que deberíamos pensar en los ordenadores cuánticos que estamos construyendo. No estamos forzando al universo a hacer trucos que nunca haría solo. El universo ha estado haciendo estos trucos de forma continua, en cada hoja de cada árbol, de cada bosque del planeta, desde antes de que existiera la vida compleja. La diferencia entre nosotros y las bacterias fotosintéticas no es que hayamos descubierto la mecánica cuántica, es que estamos construyendo nuestros dispositivos cuánticos con silicio y iones en lugar de proteínas y membranas. Y si la maquinaria de la vida ya es cuántica, surge una pregunta que hasta hace poco pertenecía exclusivamente a la ciencia ficción especulativa y la maquinaria del pensamiento. En 1996, una colaboración inusual produjo un artículo que sería ridiculizado durante un cuarto de siglo antes de convertirse en uno de los debates más serios de la neurociencia contemporánea. Por un lado, Sir Roger Penrose, físico matemático británico que en 2020 recibiría el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre la estructura matemática de los agujeros negros. Por otro, Stuart Hameroff, anestesiólogo en la Universidad de Arizona, que había pasado décadas observando cómo la conciencia se apagaba y encendía en miles de pacientes, bajo su cuidado. Penrose y Hameroff habían desarrollado una teoría que proponía algo que la neurociencia establecida no quería escuchar. La conciencia no es un producto de la computación neuronal en el sentido clásico. La conciencia es un proceso cuántico. El proceso, según argumentaban, tiene lugar en el interior de estructuras proteicas cilíndricas, llamadas microtúbulos, que existen en grandes cantidades dentro de cada neurona del cerebro. Cada momento de experiencia subjetiva, cada instante de percepción consciente, correspondería a un colapso de superposición cuántica en el interior de esos microtúbulos, ocurriendo aproximadamente 40 veces por segundo. Tú, tu conciencia, la entidad que está procesando estas palabras en este momento, eres la salida continua de un ordenador cuántico biológico que opera en el interior de tu cráneo. La respuesta del establishment fue rápida y despiadada. El físico Max Tegmark publicó en el año 2000 cálculos que parecían demoler la propuesta.
Cualquier superposición cuántica en el caliente, húmedo y ruidoso entorno del cerebro decoheriría en aproximadamente 10 elevado a menos 13 segundos. Muchos órdenes de magnitud más rápido que la escala temporal de un 40 de segundo en que opera la conciencia según Penrose y Hameroff. El argumento fue ampliamente aceptado. Los dos investigadores fueron relegados al margen. La conciencia, concluyó la mayoría de los neurocientíficos, era clásica. El cerebro era simplemente una máquina de carne muy complicada. La mecánica cuántica no jugaba ningún papel especial. Seguir adelante. Luego llegaron los datos. A partir de 2020, resultados experimentales publicados en revistas con revisión, por pares por equipos, sin ninguna relación directa con el debate sobre la teoría de Penrose y Hameroff, comenzaron a cambiar el cuadro. En 2024, un equipo liderado por Alexander Babcock y Philip Kurian publicó un artículo en la revista Frontiers in Physics, mostrando que las redes de moléculas de triptófano, que están densamente empaquetadas en el interior de los microtúbulos, exhiben un fenómeno cuántico colectivo llamado superradiancia, una emisión coordinada de fotones por un grupo de moléculas actuando en concierto, que es una señal característica de coherencia cuántica genuina. No era ruido estadístico ni artefacto experimental. Los microtúbulos no eran clásicos, exhibían exactamente el tipo de cooperación cuántica que Penrose y Hameroff habían predicho. Una revisión de la literatura acumulada publicada en la revista Neurosciences of Consciousness recopiló hallazgos de múltiples laboratorios, coherencia cuántica a temperatura ambiente en estructuras similares a microtúbulos persistiendo durante escalas temporales órdenes de magnitud más largas de lo que los cálculos originales de Tegmark permitían. Moléculas anestésicas, las mismas que apagan la conciencia en el quirófano, perturbando el comportamiento cuántico de las proteínas tubulínicas exactamente a las dosis en que producen inconsciencia. Diferentes anestésicos con estructuras químicas muy distintas, convergiendo en el mismo efecto cuántico dentro de la proteína. La teoría que había sido burlada durante 25 años había dejado de ser ridícula. Nadie afirmaba que estuviera probada, pero un número creciente de neurocientíficos admitía a menudo con reticencia visible que la posibilidad ya no podía descartarse de antemano. Si la conciencia es cuántica, las implicaciones son desestabilizadoras de una manera que va más allá de cualquier otra cosa discutida hasta ahora. Porque si la conciencia implica procesos cuánticos, y si los procesos cuánticos implican superposición y decoherencia en el sentido everettiano, entonces la conciencia en sí misma es un fenómeno de ramificación. Cada vez que se forma un pensamiento, cada vez que surge una percepción, una ramificación de la realidad, ocurre. La identidad no es un hilo, es un árbol. Las ramas que divergen de ese árbol en este momento, las versiones de ti que tomaron decisiones ligeramente diferentes en los últimos instantes, son tan reales como la versión que está leyendo estas palabras. No pueden comunicarse contigo, tú no puedes comunicarte con ellas, pero existen, en el mismo sentido en que existe esta versión. Hameroff, cuando se le pregunta al respecto en entrevistas, habla de esto con una calma que inicialmente sorprende. No lo ve como un horror, sino como una generosidad de la realidad. Cada versión posible de cada vida posible recibe la oportunidad de existir. Penrose es más cauteloso, siempre señalando que la teoría sigue siendo objeto de investigación activa, pero ambos coinciden en que si la mecánica cuántica opera en el cerebro del modo en que opera en un procesador cuántico de laboratorio, la imagen estándar de la conciencia como un flujo continuo y singular es casi con seguridad errónea. Hay otra capa que merece atención. Si el cerebro es un ordenador cuántico, entonces cada vez que piensas estás operando sobre el sustrato informacional de la realidad. Un sustrato que, según argumentos que vienen de la física teórica y la mecánica cuántica de los agujeros negros, precede a la propia definición del lugar.
El sentimiento de que tus pensamientos ocurren dentro de tu cabeza es una aproximación clásica, una apariencia pintada por la decoherencia. A nivel fundamental, lo mental y lo informacional son indistinguibles. Este argumento viene de John Archibald Wheeler, uno de los físicos teóricos más influyentes del siglo XX. Wheeler trabajó con Bohr, colaboró con Einstein, supervisó las tesis doctorales de Feynman y Everett, acuñó el término agujero negro, y en los últimos años de su vida, después de 6 décadas en la frontera de la física, llegó a una conclusión que resumió en 3 palabras: Eat from beat. El universo, argumentaba, no está hecho fundamentalmente de materia, no de energía, no de campos, ni partículas, ni fuerzas. En el nivel más profundo de descripción, la realidad está hecha de información. Las cosas que experimentamos como objetos y eventos emergen del sustrato subyacente de preguntas respondidas, de decisiones tomadas, de bits que han colapsado de la superposición en un valor definido. Durante décadas, esto fue tratado como una metáfora poética de un genio anciano. Luego, en 2012, en un laboratorio en la Universidad de Kaiserslautern, en Alemania, un equipo liderado por Eric Lutz hizo algo que nadie había podido hacer antes. Midió el calor liberado al borrar un único bit de información. El resultado coincidió, dentro de la incertidumbre experimental, con una predicción teórica formulada por el físico Rolf Landauer en 1961. Landauer había argumentado que borrar información debe liberar calor, una cantidad precisa y calculable. Si la información fuera meramente abstracta, borrarla no tendría consecuencias físicas. Que tuviera consecuencias físicas medibles en el laboratorio significaba que la información no era abstracta, era física. Tenía temperatura, ocupaba espacio, dejaba rastro en el mundo. Cada vez que vacías la papelera de tu ordenador, se libera un infinitesimal paquete de calor en el ambiente. Cada vez que una neurona en tu cerebro sobreescribe un recuerdo con otro, un imperceptible calor es disipado. El sustrato informacional de la realidad no es abstracto, es tan literalmente físico como una roca, o una estrella, o un latido de corazón. La idea se profundiza aún más. En los años 90, Gerard Hooft en la Universidad de Utrecht y Leonard Susskind en Stanford desarrollaron lo que se conoce como el principio holográfico, surgido de pensar cuidadosamente sobre la física de los agujeros negros. Cuando los físicos calculan la cantidad máxima de información que puede contener cualquier región del espacio, el resultado es sorprendente. El límite no escala con el volumen de la región, sino con su área de superficie, una región tridimensional del espacio. Desde una perspectiva teórico-informacional, se comporta como si todo su contenido estuviera codificado en una superficie bidimensional que la delimita. El interior tridimensional no es una ilusión, pero tampoco es fundamental. Lo fundamental es la información en la superficie. Todo lo demás emerge de ella. Si esto es correcto, y hay evidencia teórica creciente de que algo como esto es cierto, entonces el espacio tridimensional que experimentamos no es la capa más profunda de la realidad. La distancia entre tu mano y el objeto que alcanza, la separación entre tú y las personas que amas, la extensión del cielo sobre tu cabeza, todo eso son propiedades de alto nivel, aproximaciones útiles a una estructura subyacente en la que esas propiedades no existen del mismo modo. El sustrato informacional está más cerca de la cosa real. El mundo tridimensional es la sombra, y los ordenadores cuánticos operan en ese sustrato. Cuando Sycamore o Willow ejecutan un cálculo, están trabajando con los mismos ladrillos informacionales que el universo usa para construir todo lo demás. Sus cálculos no ocurren en ningún lugar específico, en el sentido ordinario, porque la ubicación específica es una propiedad de alto nivel que emerge de la capa informacional en la que ellos operan. Esto es especulación.
y los investigadores que trabajan en estas ideas son cuidadosos en señalarlo, pero es especulación que crece de las mismas estructuras matemáticas que han sido confirmadas en el laboratorio, y apunta en una dirección que hace que la pregunta de dónde ocurre el cálculo cuántico sea, quizás, la equivocada. Tal vez la pregunta correcta es cuándo o en qué nivel de la jerarquía de la realidad. Mientras todo esto se discute en seminarios y artículos de revisión, la carrera por construir procesadores cuánticos más grandes y potentes se ha convertido en uno de los concursos geopolíticos más intensos del siglo XXI. No es un concurso de prestigio científico abstracto. Es una competencia con consecuencias directas y concretas sobre quién controla la seguridad de las comunicaciones globales. ¿Quién puede descifrar las transmisiones de quién? ¿Quién tendrá ventaja en inteligencia artificial, en diseño de materiales, en descubrimiento de medicamentos, en modelado climático, en optimización logística y financiera? La República Popular China ha comprometido en financiamiento estatal públicamente divulgado aproximadamente $15,000 millones en investigación cuántica entre 2021 y 2025, con financiamiento clasificado adicional que los analistas de inteligencia asumen sustancial. Ha lanzado un satélite de comunicaciones cuánticas llamado Misius, capaz de distribuir fotones entrelazados a estaciones terrestres separadas por miles de kilómetros. Ha desarrollado sus propios procesadores, superconductores y su propia computadora cuántica fotónica llamada Yusang, que ha demostrado capacidades computacionales en problemas específicos que rivalizan o superan a los mejores sistemas occidentales. No es retórica o propaganda. Son resultados publicados en revistas internacionales revisadas por pares y confirmados por investigadores independientes. Estados Unidos ha respondido con sus propias iniciativas de financiamiento, legislación y la designación formal de 2026 como el Año de la Seguridad Cuántica, una denominación cuyo tono no es esperanzador sino preparatorio. La Unión Europea tiene su propio programa Quantum Flagship. El Reino Unido ha designado la tecnología cuántica como capacidad soberana. Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, Israel tienen programas activos a nivel estatal. La Federación Rusa invierte en investigación cuántica propia con menos transparencia pero no menos seriedad. El ecosistema privado es igualmente notable. Quantinuum, IonQ, Rigetti, Xanadu, Cold Quanta, Atom Computing, Alice and Bob, IQM, Sequantum, una larga lista de startups que han recaudado cientos de millones o miles de millones de dólares cada una, apostando por arquitecturas específicas, creyendo que su enfoque particular llegará a la tolerancia a fallos antes que los demás. La mayoría no sobrevivirá a la próxima década. Las pocas que lo hagan estarán entre las corporaciones más valiosas del mundo. Y en medio de toda esta actividad industrial y geopolítica, un umbral específico sigue acercándose silenciosamente. Los criptógrafos lo llaman Q-Day, el momento en que un ordenador cuántico con suficientes qubits lógicos de alta calidad pueda ejecutar el algoritmo de Shor contra los estándares de cifrado que actualmente protegen casi toda comunicación digital del planeta. Durante décadas, ese umbral se estimaba en decenas de millones de qubits físicos, a décadas de distancia. En 2025, 3 artículos de investigación publicados en rápida sucesión redujeron drásticamente esa estimación. Los recursos requeridos para el algoritmo de Shor habían bajado en un orden de magnitud. El horizonte temporal no se desplazó gradualmente, colapsó. Google en marzo de 2026 movió su plazo recomendado para migrar a criptografía postcuántica de 2035 a 2029. Esto importa de una manera que va más allá de las finanzas corporativas o los secretos gubernamentales. Importa para cada persona que haya enviado mensajes privados, compartido registros médicos
realizado transacciones bancarias o tenido cualquier comunicación cifrada en la última década. Porque la estrategia que los servicios de inteligencia de múltiples naciones están ejecutando actualmente se llama cosechar ahora, descifrar después. La lógica es brutalmente simple. Incluso si no puedes descifrar hoy la comunicación cifrada que interceptas hoy, puedes almacenarla y descifrarla cuando llegue el hardware cuántico adecuado. La cosecha está en marcha. Las comunicaciones se están archivando. Solo se espera la llave. El informe de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China de 2025 afirma explícitamente que la Comisión asume que China está ejecutando agresivamente. La estrategia de cosechar ahora, descifrar después, es una afirmación que aparece en un documento dirigido a miembros del Congreso basada en la evaluación de los servicios de inteligencia. Y hay documentos filtrados de años anteriores que dejan igualmente claro que los principales servicios de inteligencia occidentales mantienen su propia infraestructura de recogida masiva capaz de almacenar enormes volúmenes de tráfico cifrado para análisis futuro. La respuesta ha comenzado. En 2016, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos lanzó una competición pública para desarrollar nuevos estándares criptográficos que resistieran ataques cuánticos. La competición duró 8 años. En agosto de 2024, NIST anunció la aprobación final de 3 nuevos estándares criptográficos postcuánticos con un cuarto añadido en marzo de 2025. Estos estándares, basados en problemas matemáticos que se cree son difíciles, tanto para ordenadores clásicos como cuánticos, están diseñados para reemplazar RSA y la criptografía de curva elíptica en toda la infraestructura digital global. El proceso de reemplazo, sin embargo, es enorme. Cada banco, cada agencia gubernamental, cada gran corporación, cada proveedor de servicios de Internet, tiene que rediseñar sus sistemas de cifrado, reemitir sus claves criptográficas, actualizar su software y coordinar la transición con miles de socios y millones de usuarios. Las estimaciones del costo total global se cuentan en cientos de miles de millones de dólares. El trabajo ha comenzado, pero grandes porciones de la infraestructura digital del mundo siguen ejecutando los algoritmos antiguos. Cada día que pasa es otro día de tráfico cifrado cosechado contra un futuro avance criptográfico. Pero la criptografía es solo el primer dominó. Las mismas máquinas que pueden romper el cifrado también pueden resolver problemas que los ordenadores clásicos no pueden ni aproximar. Problemas de consecuencias enormes para la salud humana, el planeta y nuestra comprensión del universo. En 2025, un equipo del Hospital de Investigación Infantil, CE, Jude en Memphis, Tennessee, publicó los resultados de un proyecto que será recordado en la historia de la computación cuántica como una de las primeras pruebas de que la tecnología puede salvar vidas. El proyecto tenía un objetivo específico: encontrar candidatos a fármacos que se unan al Cas mutado, uno de los oncogenes más comunes y problemáticos en la biología del cáncer humano. Las mutaciones en CRAS están presentes en aproximadamente el 90% de los cánceres de páncreas, el 45% de los cánceres colorectales y el 35% de los cánceres de pulmón. La proteína CRAS mutada impulsa el crecimiento celular descontrolado. Durante décadas, los oncólogos habían tratado de desarrollar fármacos que la inhibieran. El resultado había sido un fracaso espectacular y sistemático. La superficie de la proteína CRAS no ofrecía ningún bolsillo químico obvio donde un fármaco pudiera unirse. Generación tras generación de candidatos prometedores habían fallado en ensayos clínicos. La comunidad farmacéutica había llegado a llamarla imposible de tratar farmacológicamente, y muchas empresas habían abandonado la búsqueda de inhibición directa. El equipo de St. Jude usó un algoritmo cuántico llamado máquina de Born de circuito cuántico
para ayudar a filtrar una biblioteca virtual de aproximadamente 100 millones de compuestos candidatos. La etapa cuántica del proceso identificó estructuras moleculares que el aprendizaje automático clásico solo no habría priorizado. Luego, el equipo filtró los candidatos a través de rondas sucesivas de simulación clásica, reduciendo el campo a alrededor de 1 millón, y luego aproximadamente 15 compuestos que fueron sintetizados en el laboratorio y probados en ensayos biológicos. 2 de esos 15 compuestos mostraron actividad biológica medible contra el CRAS mutado en experimentos con células. En el descubrimiento de fármacos, 2 aciertos genuinos entre 15 candidatos sintetizados es una tasa de éxito extraordinaria para un problema que había derrotado a toda la industria farmacéutica durante décadas. Más importante aún, el proyecto estableció una metodología validada, un proceso de trabajo que puede señalarse cuando aparezca el próximo objetivo, imposible de tratar farmacológicamente, y el siguiente y el siguiente. Las implicaciones más amplias son difíciles de sobreestimar. El descubrimiento de fármacos es en su núcleo matemático un problema cuántico. El comportamiento de las moléculas de fármaco uniéndose a proteínas objetivo está gobernado por la química cuántica. La simulación precisa de esa química a la escala necesaria para cribar candidatos ha sido siempre el cuello de botella. Los ordenadores clásicos pueden aproximar los cálculos, pero las aproximaciones fallan exactamente en los casos que más importan. Los casos donde pequeñas diferencias estructurales producen comportamientos de unión dramáticamente diferentes. Un ordenador cuántico puede simular estas interacciones directamente, sin aproximaciones. Enfermedades neurodegenerativas, síndromes genéticos raros, las más amplias clases de cáncer. Todos son candidatos para el descubrimiento de fármacos asistido por computación cuántica en la próxima generación de hardware. El mismo tipo de simulación cuántica que puede revelar nuevas moléculas de fármaco puede revelar nuevos materiales. La ciencia de materiales, como el descubrimiento de fármacos, es fundamentalmente un problema cuántico. Las propiedades de un material sólido, su conductividad, su resistencia, su magnetismo, su comportamiento óptico, están todas determinadas por el comportamiento cuántico colectivo de sus electrones. Los superconductores de temperatura ambiente, materiales que conducen electricidad sin resistencia a temperaturas ambientes, han sido el santo grial de la ciencia de materiales durante más de un siglo. La barrera ha sido computacional. Los ordenadores clásicos no pueden simular la física cuántica de muchos cuerpos necesaria para identificar materiales superconductores candidatos. Un ordenador cuántico escalado a unos pocos miles de qubits lógicos de alta calidad podría en principio simular el comportamiento de electrones en materiales candidatos directamente e identificar superconductores que ningún experimentadista humano habría pensado en sintetizar. Las consecuencias de un superconductor de temperatura ambiente serían transformadoras en todos los sectores industriales. Transmisión de energía sin pérdidas, motores eléctricos ultraeficientes, trenes de levitación magnética como infraestructura ordinaria, sistemas de resonancia magnética revolucionarios, y como ironía final del circuito, los propios ordenadores cuánticos se volverían vastamente más fáciles de construir, porque los superconductores en que confían para sus qubits ya no necesitarían los aparatos de enfriamiento exóticos que actualmente los hacen tan costosos. El modelado climático actualmente limitado por la incapacidad de los ordenadores clásicos para simular la química atmosférica a nivel cuántico podría identificar puntos de inflexión y bucles de retroalimentación invisibles para los modelos actuales. La química de baterías, campo que actualmente avanza por prueba y error, podría ser revolucionada por simulación cuántica directa de materiales de electrodo y electrólito candidatos, abriendo potencialmente caminos hacia tecnologías de almacenamiento de energía que actualmente no existen. Los catalizadores, moléculas que aceleran las reacciones químicas industriales,
podrían diseñarse con precisión atómica para reducir el costo energético y el impacto ambiental de la fabricación. El proceso ABER, que produce amoníaco para fertilizantes agrícolas y actualmente consume aproximadamente el 2% de toda la energía humana, podría mejorarse significativamente mediante un catalizador diseñado cuánticamente. La velocidad de todos estos avances potenciales depende de cuándo lleguen las máquinas suficientemente capaces. Y las máquinas están llegando. En diciembre de 2024, Willow. En febrero de 2025, Majorana 1. En agosto de 2025, los resultados de St. Jude. En noviembre de 2025, la hoja de ruta detallada de IBM hacia Starlink para 2029. En marzo de 2026, los 3 artículos que redujeron el umbral de Q-Day. El 14 de abril de 2026, la interconexión fotónica de Ion-Q. El ritmo no está decelerando, está acelerando. Cada avance habilita el siguiente. Cada generación de hardware hace que la siguiente generación sea más fácil de diseñar, más barata de construir, más rápida de escalar. La curva de capacidad cuántica no se está aplanando, se está curvando hacia arriba a una velocidad creciente. Hay algo que rara vez se dice en voz alta en las presentaciones de conferencias y los comunicados de prensa. En ningún momento de las últimas 4 décadas, ninguna institución en ningún lugar del mundo convocó un proceso deliberativo para preguntar si la especie humana debería construir máquinas que operan, alcanzando ramas de la realidad más allá de la nuestra. En ningún momento un gobierno celebró un referéndum sobre las implicaciones éticas de la computación cuántica a escala industrial. La pregunta nunca estuvo en ninguna papeleta, nunca fue debatida en ningún parlamento, nunca fue el tema de una conversación global sobre qué tipo de futuro tecnológico desea construir la humanidad. Simplemente ocurrió. Ocurrió porque las ecuaciones funcionaban, porque los ingenieros resolvían los problemas uno a uno, porque las subvenciones fueron aprobadas, los artículos publicados, los precios de las acciones subieron. En cada paso del camino, decisiones individuales fueron tomadas por personas y organizaciones individuales. Nadie en ningún nivel tomó nunca una decisión sobre el conjunto. Este no es un patrón nuevo. La primera máquina de vapor no fue construida después de un debate público sobre la revolución industrial. El primer transistor no fue construido después de una deliberación sobre la era de la información. La primera reacción atómica se logró antes de que ningún cuerpo político tuviera una opinión formada sobre la energía nuclear. La capacidad precede a la comprensión. La ingeniería precede a la ética. La sociedad llega a las implicaciones después de que el artefacto ya existe y luego lucha por alcanzarlas. La revolución cuántica sigue el mismo patrón. La diferencia es que en este caso, las implicaciones no son meramente económicas o sociales, son ontológicas. Tocan la estructura de la realidad en sí. Estamos construyendo como especie herramientas que operan a un nivel de intervención física para el que todavía no tenemos el vocabulario filosófico adecuado. ¿Quiénes son las personas que construyen estas máquinas? En su mayor parte son personas buenas, ingenieros brillantes, físicos curiosos, investigadores dedicados que aman el trabajo y que genuinamente creen que están contribuyendo al conocimiento y al bienestar humanos. La mayoría de ellos no está completamente segura de lo que exactamente hacen las máquinas que construyen a nivel más profundo. Esto no es un fracaso de inteligencia, es un hecho sobre la historia de la física. Richard Feynman, quizás el mayor intérprete de la mecánica cuántica del siglo XX, dijo que cualquiera que afirmara entender la mecánica cuántica no entendía la mecánica cuántica. Einstein, a pesar de sus contribuciones pioneras a la teoría cuántica, permaneció incómodo con la imagen de la realidad que pintaba hasta el final de su vida. David Deutsch, el arquitecto matemático de la computación cuántica, trabaja dentro de una tradición donde las preguntas más básicas sobre lo que las máquinas hacen
permanecen activamente disputadas. Los ingenieros que construyen Willow y Nighthawk y Majorana aún saben cómo hacer que las máquinas realicen cálculos, saben cómo escalar el hardware, saben cómo corregir los errores. Lo que exactamente ocurre en el nivel más profundo de la realidad, cuando sus dispositivos funcionan, lo saben aproximadamente de la misma manera que todos los demás, es decir, de forma incompleta. Esta asimetría entre capacidad y comprensión es históricamente normal. Los físicos que construyeron el primer reactor nuclear en una cancha de squash bajo un estadio de fútbol americano en Chicago en 1942 no sabían con certeza lo que estaban desencadenando. Los ingenieros que construyeron el primer transistor en los laboratorios Bell en 1947 no anticipaban el teléfono inteligente. Los equipos que desarrollaron los primeros circuitos integrados no imaginaban Internet. Los investigadores que lanzaron ARPANET en 1969 no predijeron las redes sociales, la vigilancia en línea, las criptomonedas o la economía global de la atención. En cada caso, la capacidad llegó primero y las consecuencias humanas siguieron después, a menudo en formas que nadie había anticipado. La revolución cuántica no será diferente. La primera aplicación verdaderamente útil de un ordenador cuántico maduro a gran escala, casi con certeza todavía no ha sido nombrada. La aplicación más importante definitivamente no ha sido nombrada. Estamos en los primeros días de una tecnología cuyas implicaciones completas se desarrollarán durante décadas. Lo que podemos ver claramente es la aceleración. Y la aceleración importa porque determina cuánto tiempo tendrá la civilización para adaptarse a cada nueva capacidad antes de que llegue la siguiente. Lo que es distinto en esta revolución, en comparación con las anteriores, no es solo la velocidad, es la profundidad. Los ordenadores clásicos mejoraron nuestra capacidad de manipular información. Los ordenadores cuánticos plantean la pregunta de qué es la información en el nivel más profundo y qué somos nosotros cuando la manipulamos. La tecnología clásica extendió las capacidades humanas. La tecnología cuántica las extiende hacia una capa de física que precede al espacio y al tiempo tal como los entendemos ordinariamente. Nos hemos convertido, de manera pequeña y tentativa, en participantes de un proceso computacional que puede ser el sustrato del universo mismo. Y ninguna de estas consideraciones, importante como es cada una, llega a la pregunta más profunda. No la amenaza criptográfica, no la promesa médica, no la carrera económica, no la filosofía de la identidad, no el hecho asombroso de que la propia vida resulta estar ejecutando física cuántica desde hace miles de millones de años. Todas esas son preguntas reales, oportunidades reales, ambigüedades reales, pero no son la pregunta más profunda. La pregunta más profunda es sobre la dirección de la puerta. Cuando construimos estas máquinas y las configuramos para tomar prestada capacidad computacional de lugares que no podemos ver, ¿es el arreglo una extensión en una sola dirección o el tráfico fluye en ambas? La matemática guarda silencio exactamente en el punto donde las ecuaciones describen lo que ocurre cuando un cálculo cuántico termina. Describen con extraordinaria precisión cómo las amplitudes de cada camino computacional posible se combinan a través de la interferencia para producir un resultado medido en nuestra rama de la realidad. Describen cómo la interferencia destructiva cancela las respuestas incorrectas. Describen cómo la interferencia constructiva amplifica las correctas. Lo que no describen es qué ocurre en las otras ramas después de que el cálculo termina. No dicen si esas ramas son perturbadas por nuestra operación. No dicen si existe algún efecto recíproco. No dicen si cuando un qubit es puesto en superposición y manipulado dentro de nuestra cámara refrigerada, hay alguna consecuencia en las ramas que contienen los resultados alternativos. Las ecuaciones se detienen en la medición, describen lo que observamos, guardan silencio sobre todo lo demás. Esta no es, hay que dejar esto claro,
Una laguna en la ingeniería. Las máquinas funcionan independientemente de cómo se resuelva esta cuestión. Google no necesita saber si su procesador Willow está perturbando otras ramas de la realidad para reportar la respuesta correcta a un problema de muestreo de circuitos aleatorios. IBM no necesita resolver la metafísica para enviar Nighthawk. IonQ no necesita responder la pregunta para interconectar sus procesadores fotónicos. El negocio práctico de la computación cuántica avanza sin diferenciar lo que ocurre al otro lado de la medición. La matemática da predicciones fiables para nuestra rama, y nuestra rama es donde viven los retornos comerciales. Pero la pregunta no es por esa razón carente de interés. Es una de las preguntas más interesantes de toda la física moderna, y una pequeña comunidad de físicos teóricos lleva décadas pensando cuidadosamente sobre ella. David Deutsch ha escrito al respecto en sus libros y artículos. Varios intérpretes de la mecánica cuántica que trabajan en la tradición de Everett han intentado formalizarla. Max Tegmark la ha abordado en discusiones sobre lo que él llama el multiverso de nivel 3. Investigadores que trabajan en los fundamentos de la teoría cuántica publican artículos al respecto en revistas como Foundations of Physics y Studies in History and Philosophy of Modern Physics. Nadie la ha resuelto. No existe ningún protocolo experimental que pueda responderla, porque la propia definición de decoherencia dice que las otras ramas son inaccesibles desde la nuestra. No podemos mirar al otro lado. No podemos enviar una señal. No podemos medir lo que ocurre allí, porque en el momento en que pudiéramos medirlo, ya no sería una rama separada. Sería la misma rama que la nuestra. La pregunta está epistemológicamente cerrada. Y sin embargo persiste. Persiste porque si el cuadro everettiano completo es correcto, entonces cada vez que ejecutamos un cálculo cuántico, ese cuadro debe incluir observadores en las otras ramas. Si muchos mundos es verdadero, cuando el procesador Willow de Google completa una ejecución, no solo hay los qubits en nuestra rama que ahora contiene la respuesta, también hay qubits en las ramas que contienen las respuestas alternativas, y presumiblemente observadores en esas ramas que están leyendo esas respuestas alternativas e integrándolas en la historia continua de su rama. El cuadro completo es un árbol ramificado de resultados para observadores, cada uno procediendo independientemente, cada uno convencido de que su resultado es el único, cada uno desconocedor de los demás. Si nuestra utilización del multiverso como recurso computacional tiene consecuencias en los lugares que no podemos ver, es una pregunta sin respuesta actual. Se pueden adoptar varios marcos para considerarla. Algunos investigadores argumentan que el cuadro es puramente ontológico. Las ramas son reales pero no interactúan en ningún sentido significativo, y la pregunta de efecto recíproco es por tanto una no prettago. Otros argumentan que el propio hecho de que los ordenadores cuánticos puedan explotar las ramas para calcular significa que debe haber algún tipo de interacción entre ramas al menos durante el cálculo, y que la naturaleza de esa interacción es un tema legítimo para investigación teórica. Otros todavía argumentan que el lenguaje de ramas es en sí mismo engañoso y que debería hablarse de correlaciones y amplitudes y evolución unitaria, y que la pregunta de perturbación desaparece cuando se enuncia en el vocabulario adecuado. Cada uno de estos puntos de vista tiene físicos serios defendiéndolo. Ninguno ha ganado un argumento decisivo. Lo que puede decirse con confianza es esto: las máquinas están funcionando ahora mismo, en este momento, en cámaras refrigeradas y trampas de vacío y matrices fotónicas repartidas por cada universidad de investigación importante y cada gran empresa tecnológica y cada laboratorio financiado por estados de importancia en la Tierra. Los qubits están siendo puestos en superposición, manipulados a través de secuencias cuidadosamente orquestadas de puertas y medidos para obtener resultados. Las respuestas llegan.
Los cálculos se completan. Cada uno de esos cálculos, según la física que lo hace funcionar, implica la cooperación de ramas de la realidad que no podemos ver. La arquitectura del multiverso está siendo utilizada como recurso computacional y la escala de ese uso está creciendo. En los últimos 8 años, la computación cuántica ha pasado de ser una curiosidad de laboratorio a una infraestructura comercial interconectada. Sycamore, con 53 qubits, fue descartado por algunos críticos como una hazaña de ingeniería. Willow, con 105 qubits y corrección de errores por debajo del umbral, es considerado el primer paso genuino hacia la tolerancia a fallos. Nighthawk es una plataforma. Majorana es un nuevo tipo de objeto. Los sistemas interconectados de IonQ son el comienzo de la computación cuántica distribuida. Las hojas de ruta de todos los actores principales apuntan hacia sistemas con miles y luego decenas de miles y luego cientos de miles de qubits lógicos en una década, posiblemente antes. En cada paso de esa escalada, el cálculo se acopla más estrechamente al sustrato informacional de la realidad. Las ramas de las que se toma prestado se vuelven más numerosas. Lo que sea que estamos haciendo cuando hacemos esto, se vuelve más significativo. Si la puerta es de una sola dirección, la escalada es irrelevante para esta pregunta. Si la puerta es de 2 direcciones, la escalada lo es todo. Nadie se está deteniendo a responder la pregunta. La ingeniería continúa. El capital fluye. Las hojas de ruta se extienden. Las naciones compiten por alcanzar primero el umbral de tolerancia a fallos. Las corporaciones compiten por ser las primeras en el mercado con aplicaciones útiles. Los equipos de investigación compiten por publicar el próximo avance. En ningún momento de todo este proceso hay un momento en que la industria se detenga a preguntar si lo que está haciendo tiene consecuencias que las ecuaciones no pueden describir. Las ecuaciones describen nuestra rama. Las ecuaciones describen lo que medimos. Lo que ocurre fuera de eso, en la vasta mayoría de la estructura que las ecuaciones implican que existe, se deja como ejercicio para los filósofos. Y los filósofos hasta ahora no han producido una respuesta. Aquí es donde terminamos. No con resolución, no con tranquilidad, no con un resumen final que lo ate todo en un nudo ordenado. Terminamos con el reconocimiento honesto de que las máquinas más poderosas que la humanidad ha construido funcionan alcanzando lugares que no podemos ver, usando recursos que no podemos inventariar, para propósitos cuyos efectos secundarios no podemos medir. El alcance está creciendo, la puerta se está ensanchando, las herramientas en desarrollo no tienen precedentes, y la pregunta de si el alcance es recíproco no tiene respuesta actual. ¿Qué hace uno con eso? ¿Qué hace una civilización cuando descubre que su herramienta más poderosa es una ventana hacia una estructura que no puede observar, de la que puede extraer pero que no puede visitar, que puede usar pero sin saber qué recibe a cambio? No son preguntas retóricas. Son la situación actual real, la posición real que la humanidad ocupa en este momento de 2026, mirando hacia un futuro que está siendo construido muy rápidamente, sin pausa, por personas que en su mayor parte hacen un buen trabajo sin haber pedido permiso al universo. John Archibald Wheeler, en sus últimos años, solía decir que las preguntas más profundas de la física eran aquellas cuyas respuestas producirían en quien las escuchara la reacción. Por supuesto, ¿cómo podría haber sido de otra manera? Sospechaba que la respuesta última a la pregunta de ¿qué es la realidad? Cuando finalmente llegáramos a ella, se sentiría obvia en retrospectiva. Quizás tenía razón. Quizás cuando esta pregunta final, la dirección de la puerta, sea eventualmente respondida, la respuesta se siente inevitable. Quizás la respuesta sea que la puerta es estrictamente de una sola dirección y que cada preocupación que hemos planteado se evapora. Quizás la respuesta sea que la puerta es de 2 direcciones y que cada uso que hemos hecho de estas máquinas
será visto en retrospectiva como la apertura de una relación con el resto del multiverso, cuyas implicaciones apenas comenzamos a entender. Quizás la respuesta sea algo más extraño que cualquiera de estas posibilidades, algo que no cabe en las categorías que actualmente tenemos disponibles. No sabemos. Lo que sabemos es que las máquinas están funcionando, que las respuestas que devuelven son correctas, que la corrección de las respuestas, según nuestra mejor física actual, requiere la existencia de las ramas paralelas de las que se ensamblan esas respuestas, que cada año las máquinas se vuelven más capaces, que cada año el número de qubits aumenta, que cada año los cálculos llegan más lejos hacia el sustrato informacional, y que cada año la humanidad se vuelve más dependiente de los resultados. Sabemos que la puerta está abierta. Sabemos que la puerta se está ensanchando. Y la única cosa honesta que puede decirse es que no sabemos qué hay al otro lado. Solo sabemos que las respuestas siguen llegando y que hasta ahora han sido correctas. Hasta ahora. Hay algo que merece una última reflexión antes de que esta exploración concluya. A lo largo de toda esta historia, desde el chip en la cámara refrigerada de California hasta el hombre que trabaja de noche en Oxford, desde la hija de Everett que escribió su nota, hasta los pájaros que navegan continentes usando entrelazamiento cuántico, hay un hilo que conecta todos los elementos y que pocas veces se nombra explícitamente. Es el hilo de la escala temporal. Los seres humanos somos extraordinariamente malos para pensar en escalas temporales que exceden nuestra experiencia directa. Podemos hablar de 10.000 años o de 1.000.000 de años, pero no los podemos sentir en las tripas de la misma manera que sentimos una tarde de verano o el paso de una semana. Y la computación cuántica nos obliga a pensar en escalas temporales que se escalan con el universo mismo. Cuando decimos que el superordenador más potente del mundo necesitaría 10 septillones de años para completar un cálculo que Willow hace en 5 minutos, no estamos usando una metáfora. Estamos diciendo que existe una brecha entre dos sistemas físicos que es tan grande que no tiene nombre útil en ningún idioma humano. 10 septillones de años es más de 10 veces la edad actual del universo, elevado a 15 potencias adicionales. En ese tiempo, el Sol habría nacido, madurado, expandido en una gigante roja consumiendo los planetas interiores, colapsado en una enana blanca y enfriado hasta la oscuridad no una vez sino un número de veces tan grande que la mente no puede seguirle el rastro. En ese tiempo la Vía Láctea habría colisionado con Andrómeda y la fusión resultante habría evolucionado en su propio ciclo de formación y extinción estelar. Y todavía quedarían tiempo. Y al final de todo ese tiempo, el superordenador clásico seguiría procesando. La máquina cuántica habría terminado hace incontables eones. Volvemos, inevitablemente, a Hugh Everett, un hombre que formuló una de las ideas más radicales y en última instancia influyentes de la física del siglo XX. Un hombre que fue rechazado por el establishment de su tiempo con una brusquedad que no merecía su rigor. Un hombre que vivió el resto de su vida en silencio, en el trabajo clasificado del Pentágono, en el humo de 3 paquetes de cigarrillos diarios, en la distancia de su propia familia. Un hombre cuyas cenizas por sus propias instrucciones escritas fueron arrojadas a la basura, y sin embargo su matemática corre silenciosamente debajo de cada procesador cuántico en operación hoy, en los laboratorios de las empresas más valiosas del mundo, en los servidores de los gobiernos más poderosos, en cada experimento que avanza hacia un futuro que él no pudo ver, pero que su mente hizo posible. La física que él formuló, la que fue rechazada como filosóficamente ingenua o matemáticamente excesiva, es ahora considerada por muchos físicos activos como la descripción más limpia y parsimoniosa de lo que los ordenadores cuánticos hacen realmente. No la más conveniente, no la más fácil de enseñar, la más honesta, la que toma las ecuaciones exactamente como son, sin añadir mecanismos externos, y sigue sus implicaciones hasta donde llevan sin apartar los ojos de las conclusiones extrañas que emergen. Hay poesía en eso.
no la poesía sentimental de las historias de redención tardía, aunque también hay algo de eso. La poesía más honda de que la realidad no necesita nuestra aprobación para ser lo que es. Las ramas del multiverso, si existen, existen con independencia de si la comunidad física de la segunda mitad del siglo XX decidió tomárselas en serio. La corrección matemática no espera el consenso editorial. Y la industria que hoy mueve cientos de miles de millones de dólares anuales, construida sobre una comprensión del universo que fue rechazada en 1957, es en parte un monumento tardío a la obstinación de una idea verdadera frente al rechazo institucional. ¿Qué podemos hacer los que no somos ingenieros de procesadores cuánticos, ni físicos teóricos, ni inversores en startups de tecnología cuántica? ¿Qué significa todo esto para la vida que se vive en el mundo ordinario, lejos de los laboratorios criogénicos y los debates académicos sobre la interpretación de la mecánica cuántica? Quizás significa esto, que el mundo es más grande de lo que pensamos. Más grande, no en el sentido geográfico, no en el sentido de que hay más planetas de los que imaginábamos, o más galaxias de las que podemos contar, aunque ambas cosas son verdad. Más grande en el sentido de que la realidad que habitamos es solo una hebra de una estructura vastísima, cuya extensión no podemos medir desde dentro, que cada elección, cada pensamiento, cada momento de experiencia consciente ocurre dentro de un marco que incluye todas las demás versiones posibles de esa elección, ese pensamiento, ese momento, y que la física más rigurosa disponible, la misma física que hace funcionar los dispositivos más poderosos que la humanidad ha construido, no descarta esa imagen, la sostiene. Eso no cambia lo que se siente al perder a alguien, no cambia el peso de las decisiones que no pueden deshacerse, ni el calor de los momentos que sí sucedieron. Lo que cambia quizás es el marco, la sensación de que este hilo particular de existencia, con toda su especificadía y sus límites y sus pérdidas y sus descubrimientos, no es simplemente lo que hay, es una de las configuraciones de lo que hay, una real entre muchas reales, única en su textura pero no sola en su existencia. Eso puede sentirse como consuelo o como vértigo, dependiendo del día, dependiendo de la persona. La física no prescribe cuál es la respuesta correcta, describe la estructura y deja la interpretación a los que viven dentro de ella. Las máquinas siguen funcionando. En este momento, mientras estas palabras son leídas, en algún laboratorio del mundo, un procesador cuántico está ejecutando un cálculo. Los qubits están en superposición. La interferencia está haciendo su trabajo. Las ramas del multiverso están, según la física que mejor describe la realidad que conocemos, prestando su capacidad computacional a un experimento que el universo observable no podría contener por sí solo. La respuesta está emergiendo. En unos minutos, será leída en una pantalla. Será correcta. Y la pregunta más profunda que ese proceso plantea seguirá sin respuesta, no por falta de inteligencia ni de esfuerzo, sino porque toca el límite de lo que puede saberse desde dentro de una sola rama de la realidad. Somos observadores dentro del sistema que intentamos describir. Las herramientas que usamos para mirar están hechas de los mismos materiales que el objeto que examinamos, y el umbral entre lo que podemos saber y lo que no puede saberse, al menos no desde aquí, se ha acercado de manera imprevista gracias a las máquinas que hemos construido. En 1957, un joven estudiante de Princeton dijo que la función de onda nunca colapsa. El establishment científico lo rechazó. Hoy, la industria que ha crecido de sus ecuaciones vale cientos de miles de millones de dólares y sigue creciendo. En 1985, un hombre en Oxford publicó un artículo técnico que establecía los fundamentos matemáticos de una tecnología que la mayoría de sus contemporáneos consideraba ciencia ficción. Hoy, esa tecnología está redefiniendo la seguridad global, acelerando el descubrimiento de medicamentos y planteando preguntas sobre la naturaleza de la realidad
que ninguna civilización anterior había tenido los medios para formular con precisión. Y en algún lugar de esa historia, en sus márgenes más oscuros, hay una nota escrita a mano por una persona que esperaba encontrar a su padre en otro universo. Según la física que hace funcionar los mejores dispositivos computacionales que la humanidad ha construido, esa esperanza no era irracional. Era, en el sentido más técnico y más preciso, coherente con la mejor descripción disponible de la estructura de la realidad. No podemos saber si se cumplió, no podemos saber qué hay al otro lado, pero las ecuaciones no lo descartan. Y las máquinas que esas ecuaciones hicieron posibles siguen funcionando, respondiendo preguntas, abriendo posibilidades, ensanchando la puerta hacia lo que no podemos ver. La puerta está abierta,